Dios me los bendiga, Dios me los bendiga a todos, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, familia en Cristo, bendiciones, donde quiera que nos estén mirando, muchas bendiciones, gloria al Señor, aquí estamos contentos una vez más, gozosos por estar con ustedes en este programa, El Refugio de la Oveja, en IP Cristo Vive, gloria a Dios. Aquí nos puede mirar en el canal 21.5, aquí en Houston, Texas. Gloria al Señor. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes el consejo de la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Me siento contento y gozoso de estar en esta programación. Gloria a Dios. Bendiciones a todos los que nos escuchan, todos por allá, los que nos estén mirando, los que están en sus hogares, los hospitales, los que están enfermos, en el nombre de Jesús, que reciban bendición, que reciban sanidad, en el nombre de mi Cristo, por su palabra, por su nombre, por sus llagas y por sus heridas, por sus promesas, reciban bendición, reciban sanidad en el nombre de mi Jesucristo. Mi Señor Jesús se agrada de nuestra fe, cuando hay suficiente fe, mucha fe. Mi Señor se agrada, y es cuando Él hace los milagros, cuando hay incredulidad, pues no hace milagros nuestro Señor Jesucristo. No hace milagros porque hay incredulidad en las personas. Muchas veces en los que están enfermos o los demás que están alrededor de uno. Pero cuando hay fe y cuando hay mucha fe, mi Señor Jesucristo se agrada y Él hace milagros. Él tiene poder. Su Espíritu Santo puede hacer milagros. Tiene poder. Muchas veces nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir. Gloria al Señor. Cuando oramos, hablamos con el Señor y pedimos algo, sanidad, algo que necesitamos, que ocupamos, necesitamos pedirlo con mucha fe, con humillación, con ruego y con súplica a nuestro Dios, a nuestro Jehová, Dios Padre. En el nombre de Jesús, pedimos a Cristo, pedimos al Padre la sanidad. Y el Señor tiene poder para hacer el milagro. Pero el Señor mira los corazones, sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, en los pensamientos. Nuestros pensamientos Él lo sabe. Pero cuando uno recibe sanidad, el milagro, lo que uno le pide al Señor, en el nombre de Jesús pedimos un trabajo, sanidad, algo que ocupamos, siempre debemos de darle la honra y la gloria al Señor. Siempre tenemos que darle gracias a Cristo, a Dios Padre, por aquello que nos dio, que le pedimos con ruego y súplica y humillación. Y con fe, necesitamos mucha fe. Se necesita mucha fe. Porque hay veces que el Señor no hace el milagro, no hace aquello. Y pues no entendemos, hay veces que no entendemos por qué
con cierta persona sí hizo el milagro y con otra persona no hizo el milagro. Y pues hay esto que dice la palabra de Dios, la fe. Donde hay mucha fe, el Señor se agrada y se goza en nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace el milagro, hace lo que tú le pides, lo que uno le pide, como aquel centurión. Bueno, tantas cosas que hay en la Biblia escritas que nuestro Señor Jesucristo se glorificó en las enfermedades, en todas las necesidades que se había. No había alimentación y hubo milagro de la alimentación. Dio a multitud de gente comida, hizo multiplicar los peces y los panes y se saciaron de alimento. Pero necesitamos muchas veces rogarle a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo, rogarle, suplicarle, humillarnos, pedirle con mucha fe, para que el Señor se glorifique. Gloria al Señor. La fe, pues necesitamos tener el conocimiento del significado de la fe para saber vivir, caminar, actuar, pedir con fe, con mucha fe. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque es muy importante en nuestra vida espiritual todas estas cosas, saber pedir en el nombre de Cristo, pedirle al Padre, dirigirnos al Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que pidamos en su nombre al Padre, que todo lo pidamos en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado, lo que necesitemos. Gloria a Dios. Y el Padre se glorifica por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso es algo muy hermoso, muy bonito. Cuando recibimos algo que es de mucha necesidad, que es algo que necesitamos en ese momento, quizás un milagro de sanidad. Y el Señor se glorifica. Pero lo más importante, pues, en una situación muy fuerte de vida o muerte, número uno, la salvación, nuestra salvación, la salvación del alma, sumamente importante. Si está alguien enfermo de una enfermedad mortal, que tiene poco tiempo de vida, ¿verdad?, en su cuerpo, nos tenemos que entregarnos a Cristo, inmediatamente entregarnos a Él, arrepentirnos, convertirnos y entregarnos al Señor, hacer lo que la palabra nos dice Cristo. Eso es lo número uno, la salvación. Y así si el cuerpo llega a morir, el alma va a vivir por la eternidad juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes, los cristianos, vivimos por fe. El justo por fe vivirá una vida eterna, una vida aquí en esta humanidad. Se sufre, se padece, pasan muchas cosas en nuestra vida, pero tenemos esa esperanza de la vida eterna, de estar un día con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios.
Por eso el cristiano obedece la palabra. Entonces, si el Dios Padre nos da a nuestro Señor Jesucristo para que nos salvara, nuestro Señor Jesucristo da su vida, muere en la cruz del Calvario, lo crucifican para pagar el precio con esa sangre preciosa. Entonces el que cree en Jesús se salva. Entonces el que no cree se condena solo. La palabra nos va a juzgar. La palabra de Dios que fue declarada por nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura. Esta palabra nos va a juzgar. Rechazaste a Cristo como Señor y Salvador, al Hijo de Dios. La palabra te va a juzgar, te va a condenar. Nuestro Señor Jesucristo no condena a nadie, no juzga a nadie. Es nuestra propia decisión. ¿Crees en una religión? ¿Crees en una secta? ¿Crees en las tradiciones, en las culturas, en los mandamientos del hombre, de una religión, de una iglesia que está formada por un ser humano? Pues la palabra te va a juzgar, porque tenemos que estar sujetos a la Escritura, a la palabra de Dios, a esta palabra de la Biblia, a los mandamientos, a las enseñanzas, a lo que nos dice la palabra que Cristo nos ha dejado. Y lo vamos a leer con la Escritura. Por eso todo el que rechaza a Cristo como Señor y Salvador no cree, dice: no, yo tengo mi religión, yo soy tal religión, yo soy esto, yo soy lo otro. Pues esta palabra te va a juzgar aquí en este mundo y en el juicio final delante de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Esta palabra es sumamente importante, sujetarte a la palabra, obedecer esta palabra, guardar esta palabra, poner por obra esta palabra. Y eso es para todos, los pecadores, los que no son salvos, los que no conocen del Evangelio, como para la iglesia cristiana, para la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, las iglesias de Dios. Todos, los cristianos, los santos, todos tenemos que guardar esta palabra, ponerla por obra, vivirla, ser hacedores de esta palabra. Gloria al Señor, porque nos va a juzgar esta palabra a todo ser humano, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Muchos creemos en el Evangelio, pero no somos hacedores de la palabra, no guardamos los mandamientos, no los ponemos por obra, no los obedecemos. Y esta palabra te va a juzgar, nos va a juzgar a todos por igual. Gloria al Señor. Por eso es sumamente importante leer la Escritura, tener conocimiento, sujetarnos a la palabra que Cristo nos ha dejado. Este Evangelio del reino de los cielos, este Evangelio de las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de la paz, de la reconciliación, de la salvación, de la unidad con nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces, vamos, gloria a Dios, a compartir aquí el mensaje de la bendita palabra de Dios. En San Juan 12, versículo 47 y 48.
Dice la escritura, San Juan 12, 47 y 48, versículo 47 y 48. Dice nuestro Señor Jesucristo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tanto a cristianos como a la iglesia de Cristo, como a los santos, como a los pecadores, o a los que no creen en Jesucristo o en el Evangelio de Cristo, los que obedecen y los que no obedecen, a todos por igual, vamos a ser juzgados por la Escritura, por la palabra. Gloria al Señor. Así es de que necesitamos tener en cuenta mucho este mensaje, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir ahí a San Marcos. Gloria a Dios. San Marcos 16. Gloria al Señor. Así de que, iglesia de Cristo, tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor, obedecer sus mandamientos, porque la palabra nos va a juzgar a todos por igual. San Marcos 16, versículo 15 y 16. Gloria a Dios, dice, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Está diciendo a sus discípulos, a sus creyentes, a los que llamó a servirle. Gloria a Dios. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esto es para todo aquel religioso, todo aquel que no es del Evangelio de Jesús, que no es cristiano, que no conoce del Evangelio, que todavía es una persona pecadora. Pero tanto habla el Señor a su iglesia como habla al mundo. Gloria al Señor. La palabra de Dios es para todos, cristianos y no cristianos. Gloria al Señor. Vamos a Hechos 17. Vamos a Hechos 17, versículo 30 y 31. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Hechos 17, versículo 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora Dios manda a todo varón que se arrepienta, que se arrepienta. Gloria a Dios, porque este mundo va a ser juzgado. Gloria a Dios. El que es de Cristo se va con Cristo. El que no es de Cristo, aquí se queda. El que es de Cristo tiene un sello que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en los que son suyos, en los que se santifican, en los que guardan los mandamientos, en los que hacen la voluntad de Dios. Hay un sello de parte de Dios. El nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces con ese sello conoce Dios a los que son suyos.
dice la Escritura. Gloria al Señor. Vamos aquí rápidamente a Romanos 2, versículo 5. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Gloria al Señor. Por eso debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo, santificarnos, arrepentirnos, convertirnos, como dice Dios en su palabra. Gloria al Señor. Sumamente importante porque esta palabra nos va a juzgar. Cuando venga Cristo por su iglesia, los que somos de Cristo, los que estamos sujetos a la palabra, que obedecemos los mandamientos, que nos santificamos, que amamos, que obedecemos todo lo que la Escritura nos enseña, nos vamos a ir con Cristo a la presencia de Dios, al cielo, a la vida eterna, a disfrutar una vida eterna. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es de que, si a usted le interesa conocer la Escritura, obedecer la Escritura, pues sujétese a la palabra. Busque una iglesia cristiana donde se predica el Evangelio de Jesús, donde hay enseñanzas bíblicas, para que usted venga al conocimiento pleno de las Escrituras y del Espíritu Santo de Dios, para que tenga ese sello, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida eterna, para que se santifique, para que ame, para que tenga la mente de Cristo, una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque hay que santificarnos, hay que amarnos, hay que obedecer la Escritura. No podemos nomás decir de labios, yo soy cristiano y Dios le bendiga. No. Aquí hay que demostrarlo con la conducta, con todo, santificarnos, amar, obedecer. Hay cosas que se tienen que cumplir de la Escritura. Porque si no hay santificación, andas en el mundo, andas en el pecado, te vas a perder. La palabra te va a juzgar. Cristo viene por los suyos, los que tienen el sello. Tú ya no tienes el sello. Tuviste una vez el sello. Se quitó el sello de ti, te apartaste de Cristo. Tu nombre no está en el libro de la vida eterna. No te puedes ir con Cristo, porque eres un religioso, porque quebrantas los mandamientos de Dios, no te sujetas a los mandamientos, a la palabra, no obedeces, no crees. Te vas a perder, te espera un juicio final, un juicio eterno. Gloria a Dios. Así de que aquí se lo voy a leer rápidamente. Gloria a Dios. En Efesios, dice Efesios 1:13. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, en él, en Cristo, oímos la palabra de verdad, el Evangelio, de vuestra salvación. ¿De qué? De vuestra salvación, el Evangelio de vuestra salvación, no de la religión. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo que se nos da a los que creemos en el Señor. Hay que creer, tenemos que creer, debemos de creer para recibir las bendiciones de Dios, la salvación, el conocimiento de la Escritura y de su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2:19, dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo.
apártate del pecado. Tenemos que santificarnos del mundo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, vamos a Apocalipsis. Gloria a Dios. Rápidamente. Apocalipsis 2:11. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice Apocalipsis 3:5. 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así es de que la iglesia, los cristianos, los creyentes, tenemos que, gloria a Dios, obedecer esta palabra. La palabra nos va a juzgar. Dice Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Gloria al Señor. Así son las cosas. Versículo 15, ahí mismo, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria al Señor. Así es de que la palabra nos va a juzgar. Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Gloria al Señor. A todos nos va a juzgar la Escritura, esta palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver si podemos terminar con la bendición de Dios. Dice la Escritura ya por último. Gloria al Señor. Aquí en San Juan 49, San Juan 12:49. Porque yo no he hablado, dice Cristo, San Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios es la que nos va a juzgar. Dios les bendiga mucho, amados hermanos, iglesia de Dios, bendiciones. Tiempo se me ha terminado, muchas bendiciones, les amo en el amor de Jesús. Amén, amén y amén.